Bueno, y siempre es un gusto y también un honor, hablar con Marwan Soto Antaki. Él es de los escritores, especialistas y analistas, además por sus raíces, ¿no? Que más conocen sobre el tema de Medio Oriente. Así es que, Marwan, pues muchas gracias por recibir esta llamada, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, como siempre. Oye, tú nos vas a dar la respuesta de qué sigue en Irán, qué sigue en Irán, mi querido Marwan. ¿Eh? No creo que nadie con un poco de responsabilidad pudiera atreverse a decir qué es lo que sigue. Lo que vamos a saber es en qué situaciones estamos y cómo se va complicando la cosa, ¿no? Tenemos, por un lado, sí, el nombramiento de un nuevo ayatollah con Mojtaba Khamenei, el hijo del ayatollah Khamenei. Tenemos, por otro lado, el sí incremento de una postura iraní que podría orillar a que las cosas se compliquen no solamente por el tipo de ataques que se están dando, sino por lo plausible de la escalada con, por ejemplo, el aviso o coqueteo con el despliegue de minas marítimas en alguna parte del Golfo Pérsico. No sabemos todavía si particularmente en el Estrecho de Hormuz o abarcando una zona más amplia, lo cual evidentemente, si la situación ya está complicada y se ha visto con la ruptura de las cadenas energéticas y demás, podría tener una complicación extra con... No hemos sabido nada a lo largo de los últimos 10 días en realidad de qué pasa con los Houthis apoyados por el gobierno de Irán, que curiosamente se han mantenido particularmente discretos, y esa discreción, lejos de dar tranquilidad, da la preocupación de si esta estrategia marítima por parte del régimen iraní abarca tanto el Golfo Pérsico como el Mar Rojo, las cosas se podrían complicar. Al mismo tiempo, tenemos un incremento de acciones por parte del gobierno israelí sobre el Líbano que, más allá de el apunte directo a la Hezbollah, quien además ha sido ya vetado en su brazo armado, quien además ha logrado que el presidente Shara, el presidente sirio, lograra ponerse de acuerdo empezar a ponerse de acuerdo con el presidente aún del Líbano para tratar de tener un frente en conjunto contra el mismo Hezbollah. Hay un país que ha resentido el Hezbollah a lo largo de los últimos 14 años árabe, y ese país es Siria. Pero al mismo tiempo es una operación que ha llevado al desplazamiento forzado de miles y miles, de 700,000 más o menos personas que están tratando de huir del Líbano de los bombardeos una vez más. Y al mismo tiempo, pues está una estrategia que en este caso, la verdad, va de los dos lados, tanto del gobierno de Irán con el régimen de los ayatolás en esta versión Khamenei 2.0, como por parte de Estados Unidos e Israel, que no hay mucha claridad en cuáles son los objetivos a los que se quieren llegar, por más de que se digan y del lado de la Casa Blanca se cambien como si fueran camisetas, ¿no? Pasamos de el programa atómico, a el cambio de régimen, a el debilitamiento del régimen, a el debilitamiento de la infraestructura. Y mientras se van cambiando los objetivos día tras día, declaración tras declaración, pues en realidad lo que se ve son estrategias erráticas que, por un lado, también se han dirigido a posiciones civiles o de infraestructura con daños a la población civil. El caso es del lado de Estados Unidos e Israel, el ataque sobre una escuela y al mismo tiempo sobre una refinería, sobre posiciones de refinamiento en Irán, que terminaron por crear una serie de incendios incontenibles que terminaron, como te dicen los testimonios, lloviendo petróleo.
Y por otro lado tienes del lado de Irán increíblemente errático porque no tiene ningún sentido estratégico ni político, no solamente el aumento de ataques a los países del Golfo, particularmente Emiratos Árabes Unidos e Irán, sino un segundo ataque que entró a espacio aéreo turco, lo cual de vuelta tuvo la respuesta por parte de los sistemas de defensa de la OTAN que impidieron que tuviera alguna cosa más grave, pero al final no muestran que haya un cambio del tono en el que estamos yendo, más allá de que el presidente Trump, por ejemplo, ayer en una conferencia de prensa dice que va a terminar pronto la guerra, solamente que su soon, su pronto, no tiene definición y se parece demasiado al ahorita mexicano, que cuando es ahorita, pues quién sabe cuándo sea ahorita, ¿no? Y el ahorita al final la bronca es que efectivamente tiene ya la zona en un punto de incertidumbre que el liderazgo de Jamenei, por más de que sea que del nuevo Jamenei, pues que se ha querido tratar de dilucidar, tiene unas complicaciones a su interior. Si bien es un personaje increíblemente, si eso se sabe, relacionado con las guardias revolucionarias y con el liderazgo de cierta forma, podría entablar con el liderazgo del Consejo de Seguridad Nacional, que es quien ha llevado el país en términos reales en los últimos 10 días. Y eso lo hace un personaje vinculado constantemente a las olas de represión por parte de las guardias revolucionarias. Al mismo tiempo es un personaje que se sabe corrupto hasta la médula y que simboliza para muchos iraníes justo de este ejercicio de cleptocracia más allá del paraguas religioso nacionalista, donde al final sí la extracción de los recursos se ha ido para una familia. Al mismo tiempo es un personaje que, si nos ponemos en términos no solamente iraníes, sino de cualquier tipo de país, ¿no? Fue nombrado el domingo, va para martes noche americana, y no ha dado una sola declaración. Pensemos en qué tan manejable, qué tan lógico o qué tan toma de control realmente tiene un personaje que se erige como el nuevo líder, jefe de Estado, líder supremo, y que no se le ha escuchado dar no solamente una sola postura de país o declaración sobre el país en prácticamente toda su vida, sino ni siquiera a partir del nombramiento como esa figura de autoridad. Entonces las cosas se complican y creo que hay que ver con mucha cautela justamente esta declaración de Trump, donde dice que terminará pronto sin ser capaz de decir cuándo es ese pronto, porque al final lo único que se acerca, pues, como te decía, es a la ahorita mexicana. Ahora, Marwan, durante años el hijo, Mojtaba, mantuvo un perfil bajo, aunque desde la sombra mencionan que era una figura central en la cúpula del sistema de su padre, ¿no? Él, dicen, está muy ligado a estas guardias revolucionarias, también al ejército iraní, y al parecer, pues era, según esto, la mejor opción para sustituir al asesino y corrupto de su padre. Dicen que pues él tiene la misma formación y las mismas intenciones. Ahora, A ver, esto es por un lado, por el lado que hay que precisar, perdón, pero hay que precisar ciertas cosas, porque creo que tenemos que no verlo en los códigos tradicionales de la política, llamémosle occidental, ¿no? Okay. Es un personaje del cual no se sabe ninguna postura de país. No se sabe ninguna porque no es que viva en la sombra. Es alguien que su único trabajo fue ser hijo de su padre, literal, ¿no? No hay una sola declaración, llamemos política, sobre cuál es la visión del país que tiene. No se sabe. Quien ahora se haga, o sea, no podemos ser expertos en Mojtaba porque no hay nada que vislumbre cuál es el Mojtaba político en este momento. Como dices, efectivamente se sabe su corrupción y se sabe su vínculo con las guardias revolucionarias. Si sea el mejor o no, dependiendo para qué es el mejor, ¿no? Su red de poder al final, que es así, tenemos idea de él, ya. Aparte de un principio dentro de los modos políticos, no solamente iraníes, sino dentro de las estructuras religiosas chía, donde el encargado de la oficina del ayatollah o del liderazgo religioso más alto tiende a estar en manos de uno de los hijos. Y su desenvolvimiento o acercamiento con las guerras revolucionarias se da a partir de que era el que controlaba la puerta del padre, la controló durante mucho tiempo. De ahí viene su red de poder, ¿no? Pero
complicado saber cuál sería entonces la visión de que sea el mejor o no, salvo para que sea el mejor, y yo tiendo a pensar que va por ahí, en el personaje que le es mejor para las guardias revolucionarias, que son los que han controlado parte de la economía del país y las estructuras de poder del régimen iraní. Es el mejor para ellos, ¿por qué? Porque les permitiría en uno de los escenarios para este momento, lo cual puede cambiar evidentemente, tienen el personaje que les permita dar el paraguas, por decir de alguna forma, religioso, aunque tiene resistencias religiosas ya que, como su padre, pero incluso en un nivel mucho más bajo, no cumplía ni siquiera con los preceptos o los requerimientos religiosos para ocupar la posición de líder supremo. Tampoco Jamenei las había ocupado y encontró a través de la fuerza de las guerras revolucionarias y de las estructuras de poder que tejió la forma de poder mantenerse durante casi 40 años. Eso podría volver a suceder con el hijo. Pero en realidad en este momento creo que lo que podemos sí ver es que es el que le sirve a las guardias revolucionarias para tratar de dar cierta cohesión dentro de las mismas estructuras, ya sean las religiosas, las políticas, las militares, las de las guardias revolucionarias y demás, pero que tampoco ha mostrado esa posibilidad o capacidad de cohesión, ya que van para 3 días y no ha habido una sola declaración. Eso no es muy normal ni siquiera en escenarios medio orientales. Sí, además, agregando a lo que dices, con toda razón, Marwan, me comentan, me escriben que es el único de sus hermanos, no me dicen cuántos son, que nunca alcanzó el rango de mujtahids, que es el nivel de jurisprudencia islámica que muchos leales al régimen de los ayatolás o ayatolas consideran esencial para el rol del líder supremo, ¿no? Es el único de los hermanos que no lo tenía y quizá por todo lo que tú dices es al que les convenía elegir, pero la pregunta que yo te quiero hacer, ¿cuál es la alternativa que tiene el 70% de la población iraní? Se habla de 60, 70, algunos 80, tal por ciento, que está harta ya del régimen de los ayatolás para comandar y dirigir el cambio y derribar a este régimen. ¿Quién sería y cómo sería el hijo de Shah? Pues como dicen, está muy verde, si me permites utilizar el término. Él vive en Estados Unidos, pero ¿a quién tiene la población iraní, la mayoría, 60, 70, 80%, que ya no toleran a este régimen sangriento y asesino de los ayatolás para transitar hacia el cambio? A ver, de vuelta, creo que está partiendo la pregunta de una lectura muy occidental que no parte de los códigos políticos ni medio orientales ni iraníes. La figura perdón, me creo que eran 6, no 4 hijos, ¿no? La figura de Jamenei, en realidad, a lo largo de los años del padre, se construyó en realidad a partir de estas estructuras de poder que diseñaron distintas capas, no solo de sucesión, sino de control, en realidad, del país, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la arquitectura del país es el gran diseño de Jamenei, que es aterrador, pero eso es lo que hizo, ¿no? Es el que le daba las posiciones de poder, que sobre todo después de junio del año pasado, con los ataques contra las instalaciones atómicas, logró que una cosa que se llama el Consejo de Seguridad Nacional se transformase en el poder real a partir de que pudiese también controlar a las distintas ramas dentro del país, como por ejemplo las guerras revolucionarias, el ejército, o dentro de las guerras revolucionarias los Basik, su propia milicia, para otro tipo de actividades, ¿no? Eso hace que las decisiones no necesariamente estén en la persona, en el personaje de mayor visibilidad, como puede ser en este momento Mojtaba, si es que contamos que es visible el que no se le ha visto, ¿no? O sea, es muy llamativo el nombre, hace mucho titular, pero no necesariamente implica una posición de poder para lo que estamos viendo hoy. Podría significar después, dependerá de demasiadas cosas que no podríamos prever, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta, frente a lo que decías de los requerimientos religiosos para poder llegar a la posición de líder supremo, si bien hubo alguna resistencia, si la ha habido desde hace mucho
mucho, ¿no? No es la primera vez que se hablaba sobre Mojtaba como el sustituto de su padre, pero ya había habido desde hace más de 10 años resistencias porque no cumplía los requisitos. Insisto, no le impidió eso a su propio padre ocupar el puesto de líder supremo durante casi 4 décadas. Las opciones de la oposición también ha sido muy visible. Reza Pahlavi, el hijo del Shah de Irán, del depuesto Shah de Irán, ¿no? Pero en realidad ha sido muy visible dentro de los medios, si queremos, occidentales, con menor grado dentro de las calles en las protestas de diciembre y enero. Y hubo mucha gente que coreó su nombre y era el sector monarquista, que incluso llegó no solamente a estar, obviamente, promoviendo a Reza Pahlavi, sino también atacando a el resto de las oposiciones no monarquistas. Es decir, no es una figura de cohesión, es una figura de mucho titular, pero hasta el momento no es una figura de cohesión. Hacia el resto de las oposiciones, que sabemos que están desorganizadas, que no tienen un liderazgo, están en este momento en otra etapa. No estamos en la etapa de andar pensando quién podría sucederlo ahora. ¿Por qué no? Porque por un lado está todavía la misma estructura diseñada por Jamenei padre, que hace que si los reportes israelíes avisan de que hay 2.000 ya efectivos de las guardias revolucionarias que han sido asesinados en estos últimos días, pues estamos hablando de un aparato de entre 150 y 200.000 efectivos, ¿no? Es decir, que la estructura sigue y no ha habido hasta ahora una sola fractura. De hecho, las resistencias que había por la parte religiosa o incluso en las partes políticas hacia Mojtaba, en este momento no se han visto porque todos han salido desde el domingo en la tarde a decir que le daban todo su apoyo. Es decir, que para la población en este momento tienen las mismas estructuras con o sin los ataques de Estados Unidos a Israel, más los ataques de Estados Unidos a Israel. Entonces, su posición o su capacidad de maniobra política en este momento no podemos tampoco tenerla, porque la gente sigue esperando que no les caigan una bomba en la cabeza o que si les salen, pues no les toquen los embates de las guardias revolucionarias. El aparato iraní lo que sí ha hecho, sobre todo en los últimos 2 días, en la información que yo he podido confirmar, es que han aumentado incluso su presencia en las calles, aumentando los retenes alrededor de Teherán, de manera que entonces ya es visible que por un lado tienes el aparato al interior, por el otro lado las bombas que vienen del exterior, lo cual dificulta muchísimo cualquier margen de maniobra, insisto, para esta sociedad iraní, que más o menos, sí, efectivamente, como dices, se estima alrededor del 80% de rechazo de la dictadura iraní, ¿no? Con un sí 20%, llamémosle orgánico, de apoyo, más los que podrían tener como su propio aparato, los que son beneficiarios directos. Pero en este momento es muy pronto para andar pensando en eso, cuando además se tiene que pensar en cuál es el papel o cómo se va cambiando las estructuras dentro de la misma región con los ataques a los países del Golfo, cuáles son las respuestas de los países del Golfo, cuál es la posibilidad de que se involucren de forma más directa a otros países como Francia, que ya han mandado barco. Entonces, al final, el ecosistema iraní no está todavía para pensar que hay un periodo de transición. Oye, Marwan, desde tu perspectiva, claro que pues casi te estoy pidiendo que seas adivino, pero Donald Trump cuenta con la fuerza, con la estructura, con la influencia, con el poderío, quizás sí con el dinero, para instaurar un modelo similar, guardando toda proporción al de Venezuela, en donde pues él mismo lo ha insinuado que el señor Mojtaba Jamenei pues reciba órdenes del presidente de Estados Unidos? Yo creo que eso funciona muy bien como para redes sociales, pero en términos reales ese tipo de declaraciones no tienen muchos asideros con la realidad. Al final, lo que sí tenemos si queremos solamente tomar estos últimos 10 días, pero en realidad, cómo ha funcionado de forma tradicional el sistema político iraní, que la mejor forma que creo yo encuentro para ilustrarles, más que una pirámide, es en realidad una serie de pilares que tienen un techo con otros pilares, con otro techo. Es decir, llegar a la base es muy complicado y esa base ya implica un aparato de poder que no es tan fácil de franquear a la venezolana, ¿no? Entonces, ese escenario tiene muy
muy, muy poca relación, más allá de lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos. Y ahí sí creo que tenemos que tener mucho cuidado en las declaraciones. ¿Por qué? Porque las declaraciones han sido erráticas desde un inicio. Por eso decía hace un rato que veamos cuáles son los objetivos que se ha planteado Estados Unidos. Si los queremos ver a partir de las declaraciones, han cambiado día tras día, en verdad, día tras día, y aparte dependiendo de quién lo veas, ¿no? Mientras el presidente Trump decía que esto acabaría pronto, el secretario de Guerra Hexet decía que esto apenas estaba en sus primeras etapas, ¿no? La respuesta de Trump cuando un periodista se lo plantea es la primera etapa de la reconstrucción del país, perdón, pero eso es decir absolutamente nada, ¿no? Entonces al final, ¿qué es la parte que sí podemos ver? Sigue habiendo un régimen. Oscar Mario Beteta, por El Heraldo Radio. Bueno, regreso a platicar con Marwan Soto Antaki, repito, uno de los analistas, especialistas, estudiosos de Medio Oriente, a quien admiramos y respetamos. Marwan, muchas gracias. Pues sobre el tema de Irán, pues hay muchísimas preguntas del auditorio, imagínate. Si te hiciera todas, tendríamos que quedarnos aquí hasta las 10 de la noche. Pero bueno, oye, dime, esta me gusta. Preguntan, ¿crees que Donald Trump no midió las consecuencias de aniquilar al líder supremo de las ayatolás, al padre de Mojtaba Khamenei? Creo que si lo vemos con cautela, ninguna de las partes midió las posibles respuestas de unos y de otros. Con eso me refiero a Estados Unidos, Israel e Irán. Creo que sí ha habido una mala lectura que va de distintos grados para tratar de explicarla lo más sencillo posible. Espero hacerlo. Estados Unidos quizá no previó que las estructuras de pilares que tenía el régimen le permitieran mantenerse como lo ha hecho, dentro de todo con cierta funcionalidad para sus propios intereses, y quizá previó a partir de, pensemos, su experiencia venezolana, que ese escenario era repetible. No es necesariamente un asunto exclusivo de Trump. En general, Estados Unidos ha tenido mala lectura política sobre Medio Oriente. En el caso de Israel, es un objetivo, eso se lo tenían más claro, al menos de voz de Netanyahu, que la eliminación de Khamenei estaba desde hace tiempo en los planes, y que quizá conforme se han dado las cosas, las posibilidades de un país, si no con cambio de régimen, sino en un mero desorden que podría llegar incluso en el peor escenario a, digamos, una fragmentación o algo por el estilo, podría servirle para sus propios intereses, y quizá tenga ahí la mejor lectura para ellos mismos, pero no necesariamente está contemplando el costo humano, y eso tampoco es nuevo, por ejemplo, en el caso del Líbano. Y al final, un poco con la experiencia Gaza, tipos de ataques que en general se han dado por parte de Estados Unidos y Israel, si los vemos como un conjunto, tanto a la escuela como a las instalaciones de petróleo, sí demuestran una falta de absoluta, o una confianza más bien en la impunidad y la falta de derecho internacional, con la que el mundo ha tenido que acostumbrarse a irse operando. En el caso iraní, la mala lectura está en que quizá pensó, con lo que sabemos hasta ahora, que los países del Golfo intercederían de forma mucho más rápida con Estados Unidos para tratar de presionar a Estados Unidos y que detuviese los ataques como había ocurrido, pero el mismo desorden dentro de las estructuras que han hecho iraníes, que han llevado los ataques de forma brutal, no solamente contra posiciones de Estados Unidos en la región, sino posiciones militares me refiero, sino también contra objetivos civiles, como la misma refinería de Aramco a principios de semana pasada en Arabia Saudita, o lugares civiles y emblemáticos para Emiratos Árabes Unidos como Dubái, o el ataque al espacio aéreo turco, demuestran que no necesariamente leyeron a su propia región. Sí creo que estamos en un momento de
cada uno ha cometido una cantidad de previsiones al escenario al que se está llevando, que todavía no sabemos ni siquiera cuál sea. Se ha hablado en los últimos días desde la participación de milicias kurdas, un poco replicando lo que se hizo en Siria contra el Estado Islámico. Hubo quizá el único momento que los analistas en general o los que trabajamos la zona hemos coincidido, quizá el único es: esta sería una pésima idea, que no tendría ninguna sola posibilidad de resultado positivo. Pero al mismo tiempo, que las cosas se hayan escalado al punto en que ahora se puede hablar de si se confirma, despliegue de minas marítimas sobre el estrecho de Hormuz, hace que las cosas en verdad lleguen a una escala donde ya lo único que a nadie le está importando es la realidad de lo que pueda pasar al día siguiente. ¿Y a qué te refieres con esto? ¿Hasta dónde puede escalar el conflicto? A ver, ya sé que hay como una tendencia a pensar que tercera guerra mundial y se me hace así, es una verdad. Lo siento como para muy redes sociales y ahí sí no me voy a meter porque se me hace increíblemente ocioso. El desorden para mí es la parte más complicada. El tener una posible reconfiguración de la misma estructura de política medioambiental cuando pensamos en los países del Golfo. ¿Qué tanto podrían estar pensando en mantener, no mantener sus relaciones con Estados Unidos, que ya no son necesariamente una garantía de seguridad, sino todo lo contrario? ¿Cuál es la capacidad que tiene Israel en este momento en la región? No solamente me refiero hacia Gaza y Cisjordania, sino también lo podemos ver hacia el Líbano. ¿Cuál es la participación o no de los kurdos iraquíes dentro del territorio iraní? ¿Qué queda de la población después de esto? Creo que al final el peor escenario para cada uno de los actores creo que se resume en una pregunta: ¿cómo se ven dentro de Medio Oriente, que geográficamente va a estar ahí y ese no se va a mover, dentro de 2 años después de esto? Y ese peor escenario de desorden para mí es suficientemente preocupante. Oye, Marwan, bueno, pues tantas preguntas. Pues muchos hablan de un punto de no retorno después de la muerte del líder máximo, del papá de este, pues ni tan joven, ¿no? 50 y tantos años, Mojtaba Yamenei. Pero Trump sigue insistiendo, Marwan, de que está por concluir la guerra en Irán. Dice, esto es cuestión de semanas. Claro que él había dicho que creo que en 15 días terminaba la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? También. Pero bueno, a ver, Marwan, es algo muy importante lo que te quiero preguntar y muy valiosa tu opinión, como siempre. Por razones políticas, y me refiero a las elecciones intermedias del 2026, Donald Trump no puede darse el lujo de aceptar y sufrir una derrota en la guerra con Irán. ¿Cuál sería tu opinión? Eso sería políticamente devastador para el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y primero, voy a tener que responderte con muchas reservas porque Estados Unidos no es mi terreno de maniobra, no soy experto en política de Estados Unidos. De Medio Oriente, pregúntame casi lo que sea, hasta te puedo decir el mejor shawarma en cada ciudad, pero de Estados Unidos soy mucho más cauteloso. Lo que me he dado cuenta es efectivamente, como se ha dado a conocer, que sí hay un rechazo general, sin importar si son republicanos o demócratas, a una incursión terrestre. Claramente, y eso no se refiere solamente a Irán, no puede llegar a una intermedia un político de estas envergaduras teniendo una posición de debilidad, solo que en este momento no la tiene. En este momento ya podría cantar un triunfo. El asesinato de Jamenei, la destrucción de varios de estos pilares de sustitución dentro de los mismos aparatos del poder iraní, ya sean las guerras revolucionarias, los Quds, los Basij, etcétera, pues en realidad ya le permite un triunfo. Así que esa parte no necesariamente me preocuparía tanto al punto en donde nos encontramos. Sin embargo, es un punto que puede cambiar. Puede cambiar porque hay otro elemento que tenemos que tomar en cuenta, y era mi primera preocupación justo con el despliegue inicial y las retóricas iraníes y las retóricas de Estados Unidos antes incluso de esta etapa, a partir del sábado, de hace 2 sábados. La arrogancia de los actores me preocupa porque eso no necesariamente les permite ver cuándo hay que parar las cosas, y ahí supongo que los expertos en Estados Unidos pueden un poco más tratar de entender qué es lo que está pasando, pero creo que ni ellos ni yo, y supongo que tampoco el auditorio, tú, nos atrevemos a tratar de aventurar qué es lo que pasa en la cabeza de Donald Trump.
no es necesariamente fácil, quizá ni siquiera para el mismo Trump. A ver, Maurán, te estoy haciendo preguntas que como tú dices, oye, ¿cómo te las voy a contestar? No soy adivino, pero a ver, ¿cuánto puede extenderse la guerra con Irán? ¿O cuál sería, como experto en Medio Oriente, la clave para detener el conflicto? Ya no sé si cambio o no de régimen, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo podría extenderse la guerra? ¿Y Mira, cuál sería hay la razón fundamental para decir, vamos a pararle? A ver, hay distintos escenarios que tomar en cuenta ahí. Por uno, sí es la presión sobre las estructuras de energía, sobre la parálisis del estrecho de Hormuz. Sabemos el 20% del petróleo pasa por ahí. Qatar ya detuvo su producción de gas licuado. Entonces, al final, esa presión, si se sube con la participación, por ejemplo, de los Houthis en el Mar Rojo, demás, podría ser un insumo de presión para detener las cosas. No sé si eso les importa mucho. La conferencia de prensa de Donald Trump estuvo claramente dirigida a una tranquilización de los mercados y por lo que me he dado cuenta les ha funcionado, ¿no? ¿Cuál es el margen de maniobra de eso? No lo sé, ¿no? Pero del lado iraní hay otra serie de elementos más allá de que mantengan el control y esa es su propia capacidad militar. Sabemos desde junio pasado con los distintos ataques que tuvieron por parte de Estados Unidos e Israel que partes de sus plataformas de lanzamiento de misiles o parte de su arsenal había sido ya diezmado. Sabemos también que en los últimos días ha sido todavía más afectado. Sin embargo, siguen con la capacidad de producción de algunos instrumentos, por ejemplo, drones. No necesariamente han parado su producción de drones. Es una cosa, los drones al otro tipo de proyectiles que han usado, pero siguen todavía con una capacidad para la producción de drones que les ha permitido dar ciertos ataques. Eso no sabemos en este momento con claridad cuál es su stock, ¿no? Cuánto tienen todavía en bodega, pues, pero sabemos que todavía tienen algo, ¿no? Entonces, ese es un elemento. Los elementos para también terminarlo desde la parte política se han tratado de dilucidar dentro de tres posibles escenarios que conocemos en la región, ¿no? Uno, por ejemplo, podría ser efectivamente, un Jamenei 2.0 así nada más, es decir, se mantiene quizá con algunas concesiones y Estados Unidos dice no a la Caracas, no al estilo Venezuela, pero con ciertas concesiones que les permitan ganar la idea de decir que tienen triunfos y con ellos cooperarán. En este momento, frente a la ausencia de Moctava y otras declaraciones que han ido en un sentido contrario por parte de, por ejemplo, los liderazgos del Consejo Nacional de Seguridad, no estamos todavía en ese punto, donde las cosas vuelven a su estado natural con ciertas concesiones, es decir, el escenario Jamenei 2.0. Otro escenario podría ser el escenario Irak 2.0. ¿Cuál es el escenario Irak 2.0? El de mayor desorden y quizá el de mi mayor preocupación, ¿no? En el escenario de mayor preocupación está la fragmentación del país, está la participación de distintas milicias que puedan derivar en algunas de las regiones en confrontamientos sectarios y eso al final no te permite apuntar cuándo, porque se podrían terminar las hostilidades como las vemos ahora, pero no necesariamente las hostilidades de forma general, como se pudo ver en el caso de Irak. Y hay un tercer escenario, que es el que en este momento es mucho más distante, que es el que sí haya una sustitución de régimen. Pero en este momento tampoco tenemos las herramientas para eso ante la falta de fractura dentro de las mismas guardias revolucionarias, dentro de las estructuras de poder iraní, que podrían permitir, si queremos llamarle un Pahlavi, que está bien, si quiere, pues, aunque no tenga en este momento peso, pues, que se pueda transformar en una figura o no con un poco más de cuestión, no lo sé, ¿no? Quizá, no lo sé. No hay otras figuras en este momento que tendrían que surgir y hay espacio para que surjan para tratar de darle algún tipo de composición frente a eso. Sin embargo, cualquiera de esas posibilidades necesitan que haya instrumentos de negociación política que tradicionalmente las habían marcado los países del Golfo, que con todo y el que han sido sujetos de ataques, por ejemplo, los de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, los más afectados, ¿no? Siguen por la puerta trasera tratando de mantener abierta esa posibilidad, solo que el margen se reduce. Bueno, para concluir, Maurán, y gracias por tu tiempo, pero es un honor platicar contigo y además es... No, gracias a ti. Para nuestro auditorio, pues realmente quién mejor que tú que des a conocer todos estos puntos de vista con base en tu enorme experiencia.
A ver, entonces, para ir concluyendo, desde tu perspectiva, Marwan, Donald Trump se equivocó en cuanto a su estrategia y momento para iniciar una guerra con Irán. No Desde supieron los medir intereses de Estados las Unidos, no lo consecuencias. sé. Perdóname. Es que no me atrevería a decir que se equivocó porque tendría que ahondar un poco en para qué finales se equivocó, ¿no? Sí. Creo que en general lo que tenemos son posturas erráticas y demasiado cambiantes a lo largo de los días por parte de todos los actores, empezando sí por el gobierno de Estados Unidos, ante la idea de que si querían llegar a un punto B estando en un punto A, no han mostrado con claridad cómo piensan llegar de ese punto A hacia un punto B. ¿Crees que existe la posibilidad de iniciar ataques aéreos muy importantes y también, pues incluso que el ejército norteamericano ingrese a territorio iraní? Los ataques aéreos muy importantes los tenemos viendo desde el sábado pasado, no han mermado, siguen cada vez teniendo más complicaciones para la población iraní y esos ataques tienen que también tomar en cuenta los que ha dado Israel, no solamente sobre territorio iraní, sino sobre territorio libanés, hacia la idea de lo que se conoce como boots on the ground, es decir, el desplazamiento de tropas. Hasta este momento no veo que haya que estén las perspectivas tangibles, ¿no? Y de ahí mi preocupación sería, aunque ha disminuido la preocupación a partir de los últimos 2 días y que se ha quitado un poco de la agenda, un poco supongo que por el nivel de presión local que lo ha rechazado, es el uso de grupos locales para sustituir el despliegue de tropas, como por ejemplo lo que se llegó a hablar mucho la semana pasada sobre el financiamiento y preparación de grupos kurdos, por ejemplo, para tratar de hacer lo que no hacen lo que no hace la presencia de tropas en pie, que es la desestabilización del régimen. Finalmente, Marwan, y muchas gracias. ¿Rusia y China van a apoyar a Irán? A ver, creo que estamos ahí metiéndonos a un terreno que se está complicando. Tampoco soy experto en Rusia y en China. Conozco cuál es la relación de Rusia y China con Medio Oriente y te voy a decir un poco la perspectiva desde Medio Oriente de Rusia y China. El principal aliado de Moscú en la zona no era Irán, era Siria con la dictadura de Hafez al-Assad y Bashar al-Assad. Hafez al-Assad al final murió con el apoyo de Moscú. Su hijo logró preservar la dictadura y la guerra civil durante una década gracias al apoyo de Moscú, pero a la hora de la verdad, cuando en diciembre del 24 se le depone, no metió las manos por él, salvo para facilitarle un avión y sacarlo a él y a parte de su familia y llevarlo a vivir ahora a un departamento de Moscú, ¿no? Entonces, si no salvó a el que era su principal aliado, hay que ver qué es lo que haría entonces con este que no es su principal aliado. Ya se ha hablado de que tanto China como Moscú han brindado inteligencia y cooperación a el régimen iraní para algunas posiciones o algún tipo de inteligencia con la que ellos no cuentan, lo cual no necesariamente quiere decir que hay un respaldo tácito y que vayan a entrar a salvar. ¿Por qué no? Porque no ha ocurrido. ¿Qué quiere decir entrar a salvarlo? Quiere decir lo que hizo Moscú o Irán con Bashar al-Assad en Siria, es decir, su propio despliegue de tropas en el territorio, y no veo un solo escenario en este momento que pueda llegar ni siquiera a suponer eso. Marwan Soto Antaki, pues es un honor siempre platicar contigo con enorme gratitud. Es una gran oportunidad para nuestro auditorio escuchar conceptos tan claros y que tienen un sustento tan sólido con base en tu experiencia y tantos años de estudio. Si me permites, pues me voy a adelantar. Espero que pues sigas recibiendo algunas peticiones para platicar contigo y con el auditorio. Por favor, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Marwan Soto Antaki.